Yom Yom del día de hoy. Hoy fue, como dijeron antes, 6 de Av. El Yom Yom del 6 de Av dice así. Cuando el Alter Rebbe regresó de su arresto en Petersburg, sabemos que estuvo en la cárcel, dijo ante el Mittel Rebbe, su hijo, un mamar de apenas unos renglones. Hay un versículo que dice, Seum Marom Eineihem, alzad vuestras manos en santidad. Dice, un segundito, Seum Marom Yedehem, Seum Yedehem Kodesh, o sea que dice, eleven las manos hacia arriba en santidad y bendecid Ubarjuet Hashem, y bendigan a Hashem. Y cuando habla de Hashem, de Dios, habla del nivel más elevado, el tetragramatón, que tiene el nombre de las 4 letras. En el Hasidut se lo llama Abaye. Como decir el nombre de ser. Alzad vuestras manos en santidad se refiere a la elevación de las emociones hacia el intelecto y la iluminación de las emociones en el intelecto. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, elevar nuestras emociones hacia el intelecto, atrayendo en virtud de ello el supremo nombre de Abaye. De lo que resulta te bendiga desde Sion. El nombre Abaye será atraído desde la esencia del alma, hacedor del cielo y la tierra, lo que mantiene la existencia de los mundos. Vemos con poquitas palabras lo que podemos lograr al elevar nuestras emociones hacia el intelecto y atraer el nombre de Hashem. Como dije antes, ya estamos muy próximos a Tisha B'Av. Como hablamos los otros días también en el templo, le hemos hablado que la impronta hasídica hacia Tisha B'Av, hacia estos 9 días, si bien por supuesto son días de duelo, son días que estamos más compungidos, porque al final de cuentas se destruyó los 2 Beit HaMikdash, especialmente el segundo Beit HaMikdash, la casa de Hashem, y a partir de ese momento empezaron las vicisitudes del exilio. Incluso hoy en día que tenemos Eretz Israel, que Baruch Hashem, Hashem nos regaló la querida tierra de Israel, y con la santidad y con lo que ello se representa, pero no todas las cosas están como quisiéramos, y no todos los Yehudim están como quisiéramos que estén, y de repente hay grieta y hay distanciamiento entre unos y otros, sin entrar en los temas de actualidad que vemos. Se cuenta, entonces vamos a ver cuál es la impronta, cómo tenemos que mirarlo nosotros y qué podemos aprender de todo esto por sobre todas las cosas. Había un gran sabio sefaradí que se llamaba el Jidá. El Jidá era Rabbi Haim David Azulay. Y era muy grande, un rab muy grande, muy cabalista y aceptado no por todo el mundo, todos los Ashkenazim, Sefaradim, todos traemos y aprendemos de las enseñanzas del Jidá. En la época del Jidá, una vez se lo acostumbraban, mejor dicho, las mujeres esperaban el día de Tisha B'Av, esperaban a que se haga el mediodía, lo que este año sería el jueves que viene al mediodía, esperaban que se haga el mediodía, y cuando ya veían que se hizo el mediodía, iban todas a sus casas y empezaban a lavar la casa, y empezaban a lavar los pisos, lavaban las paredes, preparaban, dejaban la casa tan pulcra, digamos, como cuando nos preparamos para Pesaj. Cuando el Jidá vio esto, llamó a toda la comunidad, hombres, mujeres, los reunió en el Bet HaKnesset y les dijo que
está prohibido hacer esto. Tisha B'Av no se puede hacer todo esto. Por más que uno vea todos los comentaristas, hay comentaristas que son, poskim son los que los que hablan sobre la halajá, la ley judía, algunos son más duros, otros más blandos, pero ninguno permite todo esto. Entonces, le dijo esto que van, que se ponen a lavar después del mediodía, ya creen que está todo permitido, que se puede lavar la casa, se puede preparar todo. ¿De dónde sacaron esto? Había gente muy simple en ese momento. Cuando el Jirá, después de su alocución, él baja del estrado, de repente escucha a dos mujeres que dicen, oh, mirá lo que dijo el Rab, este año no nos tenemos que preparar para la venida del Mashiach. Y ahí el Jirá, como se dice, le cayó la ficha. Se dio cuenta de que las mujeres no es que iban a lavar, porque como no pudieron lavar los días anteriores, están desesperadas por lavar la casa, sino lo que ellas hacían, se preparaban para la venida del Mashiach. Como a la mañana muchas cosas no se pueden hacer, entonces ya a partir del mediodía, a partir de la tarde, digamos que el duelo es más liviano, entonces ellas iban a la casa porque sabían que el Mashiach venía en cualquier momento. ¿Qué hizo el Jidá? Reunió a toda la gente de vuelta y les dijo, pueden seguir lavando la casa, no se hagan problema, prepárense para que venga el Mashiach, porque es un momento muy especial para la venida del Mashiach. Qué maíz, qué fuerte, y lo que es el temimut, la sinceridad del Yehudí Pashut, del Yehudí simple, que uno sabe, como traen los sabios, que Tisha B'Av, así trae el Talmud, en el mismo momento que se destruyó el templo, en ese mismo momento nació el Mashiach de Israel. O sea, en el peor momento ya estaban listos para la redención. Entonces, más aún, ¿qué aprendemos de esto? Especialmente de este día, que como ha traído los libros, de que en el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, en ese momento fallecieron aproximadamente 1.000.000 de Yehudim, que era el 20% de Yehudim que había en ese momento. Es un montón, lo aleino. Y de hecho, la mayoría se tuvieron que ir, se tuvieron que exiliar en algún lado. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Y si miramos en general, esto lo podemos traspolar a nuestra vida. Nuestra vida está llena de situaciones más lindas, situaciones menos lindas, obstáculos, desafíos. Y a veces hay obstáculos que son muy duros. ¿Cómo podemos librarnos de los obstáculos? ¿Y cómo podemos superar los obstáculos de tal forma de mirarlo internamente de otra manera, mirar el obstáculo como una oportunidad? Hoy en día muchos hablan de eso, ¿no es cierto? Dicen, los grandes disertantes dicen, bueno, son todas oportunidades que se nos presentan. En el judaísmo siempre, y especialmente en el hasidismo, siempre se habló de esta manera. Pero vamos a empezar a desarrollar un poco con un tema que ya lo hemos hablado otras veces, pero vamos a tratar de mirar un poquito más. Hay una historia muy conocida, si no se la acuerdan, se las recuerdo ahora, que después de la destrucción del templo, estaban caminando hacia el templo 4 grandes sabios. Esto lo cuenta el Talmud en el Tratado de Makot. La historia es conocida, pero vamos a tratar de buscarle algo más profundo todavía. Esto, de acuerdo a las enseñanzas del Rebbe. Estaba Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria y Rabbi Akiva. Ellos iban subiendo hacia Jerusalén. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, se rasgaron las vestimentas. Así cuenta el Talmud. Y de hecho, hoy en día hay que hacer así. Cuando uno ve el Kotel, por primera vez, si pasaron más de 30 días que uno no estuvo ahí, hay que rasgarse un poco las vestimentas.
salvo que uno vaya viernes, porque en Shabbat no se hace. Ellos se rasgaron las vestimentas, siguieron subiendo hacia Jerusalén, miraron hacia donde estaba el Kodesh HaKodashim y vieron que salían unos zorros, salían del Kodesh HaKodashim. ¿Se acuerdan la historia seguramente? Tres de los rabinos se pusieron a llorar y Rabbi Akiva se puso a reír. Los rabinos le preguntaron, ¿por qué te reís? Y Rabbi Akiva le pregunta, ¿por qué llorás? ¿Por qué lloran? Entonces los rabinos le dicen, lógico, ¿cómo no vamos a llorar? Mira lo que está pasando. Hasta están saliendo, vemos que están saliendo los zorros, están saliendo del Kodesh HaKodashim, de la parte más importante del templo. Entonces Rabbi Akiva le dijo, justamente por eso me río. Porque hay dos profecías. Está la profecía de Uria y está la profecía de Zeharia. Hay una profecía que dice que va a llegar el momento que por el templo va a haber zorros. Y hay otra profecía de Zeharia, que son dos profetas, que dice que va a llegar el momento que va a venir el Mashiach y se van a regocijar los ancianos y las ancianas y los jóvenes y las jóvenes van a bailar por la calle de Jerusalén. Entonces dijo, mientras no se cumplió la profecía de Uria, que estén los zorros por ahí, realmente estaba triste. Pero ahora que veo que se cumplió la primera profecía, seguro que se va a cumplir la segunda profecía. O sea, Rabbi Akiva no prestó atención al momento ese, sino Rabbi Akiva ya miró más allá, miró lo profundo. Y entonces termina el Talmud diciendo, y así termina el tratado de Makot, Akiva ni Hamtanu, Akiva ni Hamtanu. Akiva dice 2 veces, nos consolaste. Acá hay varias preguntas que se pueden hacer. ¿Cuál es la pregunta? Primero, ¿qué es lo que pregunta Rabbi Akiva? O sea, la pregunta era lógica, la que hicieron los otros rabinos a Rabbi Akiva, ¿por qué se ríe? Pero ¿por qué ellos se rasgan las vestimentas? ¿Por qué ellos lloran? Era lógico. ¿Cuál es la pregunta de Rabbi Akiva? Segundo, siempre estuvo la duda si se va a cumplir la profecía de Zeharia, o sea que Jerusalén se va a reconstruir o no. Y después, ¿qué tiene que ver ahí que van a estar que los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas? O sea, hay que entender bien todo esto. El Rebbe dice, la realidad es que acá pasó un hecho más sorprendente de lo que normalmente hablamos. Acá no solamente que pasaron, que había unos zorros que estaban dando vueltas por ahí, sino acá pasó algo peor todavía. Acá salieron los zorros, salieron del Kodesh HaKodashim, del lugar donde está, del lugar más santo del templo. No era simplemente que tenían que pasar ahí unos zorros y que eso era representaba, como dice Zion Sadet Jerash, que Zion va a ser como un campo arrasado, allanado, arado, sino esto fue peor todavía. No solamente que pasaban los shualim, los zorros, peor era esto. Los zorros salieron del lugar más santo del Bet HaMikdash. Y eso no está escrito en la Torá. Y eso es un dolor muy grande. Y por eso los sabios lloraban. Pero Rabbi Akiva, la visión de Rabbi Akiva era totalmente diferente. Rabbi Akiva no estaba mirando lo que pasó en ese momento. Rabbi Akiva está mirando la consecuencia, lo que va a venir después. Es verdad, estamos en el Galú, estamos en el exilio, y tal vez estamos en el peor momento del exilio, está insinuando Rabbi Akiva. Pero ya de lo peor, yo ya estoy viendo la luz, que esto se va a reconstruir.
que nos vamos a regocijar. Es como cuando nace un nene. Cuando nace un niño, especialmente una familia que por ahí lo estuvo esperando mucho tiempo, nace el niño, ¿qué hace el niño cuando nace? Llora. ¿Está bien? ¿Acaso alguien se pone a llorar porque el niño llora? No, nos ponemos todos contentos. Al contrario, nos ponemos mal si el nene Haz de Shalom no llora, algo le está pasando. Pero como sabemos que tiene que llorar, estamos todos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es la vida del niño. Así también es lo que es la forma como veía Rabbi Akiva. Rabbi Akiva miraba qué salía de esto. De lo duro del galut es una señal de la revelación, que la revelación va a ser mucho más grande. Fíjense, no simplemente va a haber, eso es lo que vio Rabbi Akiva, no simplemente va a haber algún zorro que va a estar dando vuelta por ahí, sino va a ser peor todavía. El zorro va a salir del Kodesh HaKodashim, del lugar donde estaba el Aron HaKodesh con las Lujot, el lugar donde entraba una vez, el único día en el año, el Kohen Gadol, y donde pedía por todos los Yehudim. Él vio que incluso de ahí salían los zorros, entendió la Geulá, la redención, no va a ser simplemente una redención, va a ser mucho más grande, porque si el agujero, el galut, el exilio es tan duro, ¿cuánto más grande va a ser la redención? Y esto es una enseñanza para nosotros. Cuando tenemos una dificultad, tenemos que ver cómo superarla y cuál es la brajá que pueda salir de ahí, de aquel lugar. Hay dificultades, hay que poner, no hay que mirar para abajo, no hay que tener una mente chiquita, cortita, sino por el contrario, tenemos que abrir los ojos, mirar para arriba y saber, no hay algo malo que venga de arriba, que no lo entendemos, muchas veces no entendemos, pero miremos a ver cómo superarlo. Había una vez un tipo que tenía una fábrica de zapatos. Entonces esta persona pensó, a ver, voy a ir a África para abrir nuevos mercados, para poder exportar los zapatos ahí a África. Parece que era un país que permitía que haya exportaciones, facilitaba todas las exportaciones. Fue a África y cuando llegó a África, el tipo volvió y cuando le preguntan, ¿y hiciste algún negocio o algo? Dice, no, ¿qué voy a vender? La gente va descalza ahí. ¿Qué voy a vender? ¿Zapatos a gente que va descalza? Al tiempo fue otro tipo ahí. Cuando volvió dice, no saben el negocio que hice. Hay tanta gente descalza que hay tantos que puedo vender miles y miles de pares de zapatos. Entonces, es la impronta, cómo uno ve la cosa. Los tipos están descalzos, aprovechemos, tratemos de que se calcen. No le gusta ponerse zapatos de cuero por ahí, por lo que sea. Bueno, hagámosle un zapato que le va a gustar. Para eso tenemos la fábrica. Y eso es lo que decimos, eso es lo que dice el versículo de Azul y Mikdash Beshahanti Betoham. Me van a hacer para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ese santuario. ¿Qué significa eso? Que el santuario no es solamente las paredes de lo que era el Mishkan, el santuario del desierto, después el Bet HaMikdash, la casa de Hashem, sino el santuario es uno mismo. Y así como el santuario tiene distintas partes, y por supuesto tenía el Kodesh HaKodashim, la parte más santa del santuario, así también dentro de nosotros tenemos cada una de las partes de ese santuario, incluido el Kodesh HaKodashim, la parte más santa. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y un Yehudí, eso es lo que tiene que saber, tenemos que saber. Por más alejado que un Yehudí se encuentre, tiene dentro de sí el Kodesh HaKodashim, tiene el Santa Santorum. En Yiddish se dice el Pinteleit, ese puntito judío, cada uno de nosotros lo tenemos y
y eso nos mantiene conectados con Hashem. Por supuesto, nosotros, Baruch Hashem, estamos acá reunidos, nos reunimos casi todos los días hasta ahora, a escuchar un shiur. Hay un montón de gente que después de esta hora, cuando lo recibe la grabación, lo escucha en algún momento. Este shiur, otro shiurim, algunos estudian solos, algunos tratan de hacer mitzvot solos, pero ¿cuánta gente está alejada? ¿Cuánta gente cree que está desconectada? La realidad es que no hay nadie que esté desconectado. Por más que los shualim, por más que los zorros salgan del Kodesh HaKodashim, es una señal de que la Geulá, la redención, la revelación de luz va a ser mucho más grande. Así también ese Yehudí que uno ve y nos parece que está alejado, siempre está conectado. Y tenemos que tratar de, bueno, de sacudirlo un poco y mostrarle que como él sigue conectado. Fíjense que la persona, después que lo aleino, después de los 120 años, cuando fallece y vuelve al polvo, vuelve a la tierra, dicen los sabios, hay un huesito que no sé, se llama el Atlas o algo así, en hebreo se dice el Etzem Luz, luz se llama, que eso queda para siempre. Y como dicen los sabios, cuando sea Tchiat HaMeitim, cuando sea la resurrección de los difuntos, después de la venida del Mashiach, a través de ese hueso, que la gente se mantiene conectada, los Yehudim nos mantenemos conectados, a través de ese hueso se van a rearmar nuevamente. Y en la Kabbalah está traído de que el Shual, y el Talmud creo que también lo trae, el zorro es el más astuto de los animales. En la Kabbalah lo llama Jochma de Klipá. Jochma de Klipá es la sabiduría de la Klipá, de lo que no es santidad. Cuenta el Talmud en un lugar, pero también lo trae un Midrash, que había una vez un zorro, y esto también Rabbi Akiva interviene en esto, pero Rabbi Akiva tiene que ver mucho con este tema de los zorros, que había un zorro y se acerca a un lago, a un río, y ve que los pececitos se estaban yendo de un lado, esto cuenta el Talmud, ¿no? Van de un lado, estaban todos medio así desesperados, corriendo de un lado para el otro. Entonces le pregunta el zorro, le pregunta a los peces, dice, ¿por qué se están corriendo tan desesperados? Entonces le dice, porque hay unos humanos que tiraron una red, y si no nos vamos rápido, nos van a enganchar con la red. Entonces el zorro le dice, bueno, no se hagan problema, súbanse acá a mi lomo, a mi hombro, a mi lomo, y yo lo voy a proteger de las redes de estos humanos. Entonces vienen los pececitos y le dice, qué vivo que sos. Vos nos querés salvar por un lado, pero por otro lado nos sacás de nuestro hábitat natural. Entonces, ¿qué ganamos? Más que ganar, vamos a perder. Este es el zorro. El zorro es esa astucia que representa la astucia que se utiliza no para la kedushá, no para la santidad, sino para la maldad. ¿Se acuerda que había uno, no me acuerdo, un cómico, por lo menos cuando éramos chicos, que decía semilla de maldad? ¿Quién era que decía eso? No me acuerdo. Bueno, uno de estos. Semilla de maldad es utilizar, entiendo yo, ¿no? Utilizar la sabiduría, la jochma, la astucia, utilizarlo para cosas irrelevantes o incluso negativas. Y el Yehudí tiene que mirar justamente todo lo contrario. Al contrario, tiene que ver que lo que sale del Kodesh HaKodashim, incluso siendo que el Kodesh HaKodashim, nuestro Kodesh HaKodashim que tenemos interiormente, está siempre conectado con Hashem, y esa parte está siempre pura, siempre limpia. Entonces lo que tenemos que saber es que siempre estamos conectados. Y de ahí lo único que sale es braja, es bendición, es luz.
es revelación divina. Y esto es lo que el Yehudí tiene que saber. Y esta es la impronta que vemos con estos días, los 9 días y el día de Tisha B'Av. Fíjense que cuando hacemos cuando hacemos el ayuno de Tisha B'Av, no solamente el día jueves, sino la previa, el miércoles a la tarde, perdón, sí, el miércoles a la tarde, ya en la tefilá no se dice Tajanún. Tajanún, en la tefilá que se hace son las confesiones. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Tisha B'Av es llamado Moed, es llamado una festividad. Como también trae el profeta Yeshayahu, que todos los ayunos, los ayunos de duelo, se van a transformar en festividades. Y sobre Tisha B'Av específicamente dice esto. O sea que ya, por supuesto que el duelo lo hacemos, y tenemos que hacerlo con todas las de la ley, con todos los detalles, porque es una norma que nos enseñaron y está traído en el Talmud y traen los sabios, etcétera, etcétera. Pero dentro del duelo, dentro de la oscuridad, nosotros ya estamos viendo la luz, estamos viendo la verajá, estamos viendo la revelación de Hashem. Entonces, es verdad, venimos a Tisha B'Av compungidos, el templo todavía no lo tenemos, pasan cosas en el mundo, pero por el otro lado, hasta incluso hay lugares donde el dólar sube, pero tenemos que saber que eso es la oscuridad que nos muestra el mundo. Para nosotros, de la oscuridad sale la revelación, sale la luz. Entonces, los obstáculos que tenemos, los desafíos que tenemos, en realidad son oportunidades para aprovecharlas y saber que Bezrat Hashem, ya este Tisha B'Av, todos los Yehudim vamos a estar reunidos en Yerushalayim con el Mashiach, con el Rebbe, con el tercer Betamigdash.